buenos días a todos. Imagino que ya estamos de alguna manera después del puente, los que lo hayan podido hacer, pero sobre todo de este Día de Todos los Santos y a la Castellada, pues que lo habíamos pasado estupendamente en plan familia, la mayoría de nosotros, y los que nos ha tocado, pues hayamos podido honrar a nuestros antepasados. Supongo que ya estoy de alta, ya estoy en el aire, con lo cual, como siempre, ya sabéis, vamos a intentar ser lo más puntuales, tanto en el comienzo, que es lo que estamos haciendo ahora con esta presentación, como en la hora de finalizar, puesto que eso no es más que un desayuno. Primero que nada, agradecer a mis compañeros de ADADE y de Consulting de toda la labor de apoyo para estos desayunos que organizamos desde la Fundación ADADE, al Cepello y especialmente y de una manera muy cariñosa por esta colaboración que se está demostrando, no es la primera, y se está demostrando que no solamente es muy productiva, sino que además es muy eficaz y eficiente y dice las cosas a tiempo y además dice la verdad. Entonces, muchas gracias a Cepello por esta colaboración que estáis teniendo con nuestra fundación y, por supuesto, a todos vosotros por vuestra confianza. Bien, el ciclo de desayunos de la Fundación ADADE, y esto lo repito insistentemente cada vez y lo escribo cuando tengo oportunidad, es un foro creado para compartir experiencias, prácticas de aplicación y buscamos contar con la presencia de profesionales contrastados, como es el caso que hoy nos ocupa. Es decir, no pretendemos hacer ciencia, que también, sino que lo que pretendemos es solucionar problemas prácticos, resolver dudas y explicar las cosas como son y muchas veces como deberían ser. Y por esto buscamos ponentes contrastados a través de su carrera profesional en las distintas áreas que abordamos, ¿no? Estas son unas jornadas que, bueno, pues se organizan desde la Fundación para el grupo ADADE Consulting y que lo que deseamos es que todos los despachos que componen nuestro grupo progresen en el desarrollo de iniciativas de mejora, ¿no? En este caso, y gracias a esta estupenda colaboración con ASEPELLO, pues lo hacemos extensivo también a los colaboradores de ASEPELLO. Por lo tanto, desde aquí también os doy un fuerte abrazo y mi más cordial bienvenida. Esta conferencia, para los que estéis en el coche o todavía no hayáis podido llegar o hoy no os haya sido posible asistir, también se grabará en vídeo y, por lo tanto, como estará colgada en el canal YouTube, pues podréis verlo en un momento diferente, en diferido, en un momento diferente a este. Hoy toca hablar, en este desayuno, toca hablar del nuevo sistema de cotización para los autónomos, el sistema establecido en el Real Decreto Ley 13 de 2022, de 26 de julio, que, como sabéis, entra en vigor el próximo 1 de enero del próximo año 2023. También hablaremos de las modificaciones en el Estatuto de Trabajo Autónomo, que, como sabéis, reorganiza algunas de las bonificaciones y deducciones de las cuotas de la Seguridad Social con la nueva tarifa plana, ¿no? No es un tema que va a entrar en vigor en enero del 2023, por lo tanto tenemos que estar preparados. Se ha escrito mucho, se ha aclarado poco y las dudas son muchísimas. Y por esto, pues, con la intervención del ponente de hoy esperamos poder resolver la mayoría de ellos. Se aceptarán unas preguntas en estos momentos, en su momento, cuando acabe el ponente su exposición. Ana nos pasará las preguntas que vosotros podéis ir mandando desde el chat de YouTube para que ella las recoja y se las traslade al ponente. No va a haber mucho tiempo para muchas preguntas, pero sí hay el compromiso desde la Fundación de que aquellas que no dé tiempo a contestar, pues que las recogeremos. Ya os lo explicará Ana por el chat la forma de hacerlo, las recogeremos y os serán enviadas, se le pasarán al ponente para poder transmitirlas con posterioridad a todos vosotros. Al final, el presidente de ADADE nos clausurará este acto y a mí me toca presentaros ahora a Constantino. Ya me imagino que lo conocéis la mayoría de vosotros, pero bueno, Constantino Perea Lobo, que es el director territorial del área centro de ASEPELLO, que comprende la Comunidad de Madrid, la de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. Constantino os va a hacer la reseña del ponente. Constantino, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a la Fundación ADADE. Muchas gracias, por supuesto, al grupo ADADE Consulting, ¿no? La verdad es que un placer, Ramón, como siempre, bueno, pues compartir y que nos deis la oportunidad de participar en estos desayunos que organizáis, que están teniendo tanto éxito, tantas conexiones y tanto interés, ¿no?, por parte de todos, ¿no? La verdad es que para nosotros, oye, pues es un lujo poder participar de nuevo en esta ponencia. Y yo, como antes decía Ramón, bueno, pues soy el responsable de la zona centro en ASEPELLO. Deciros también que como Mutua estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier consulta o cualquier aclaración que necesitéis en
en este sentido, que nos ponemos a disposición de todos aquellos que formáis la familia ADADE y, por supuesto, todos aquellos que colaboráis o que tenéis una asesoría y trabajáis habitualmente con nuestra mutua, ¿no? Para nosotros es un placer, como siempre, poder participar y colaborar con Ramón en cuanto a la fundación y con José Luis como presidente de ADADE Consulting. Yo os voy a presentar a Jorge Vilanova, que muchos de vosotros ya lo conoceréis porque ha participado en algún otro desayuno con la fundación y con el grupo ADADE. La verdad es que es una persona bueno, pues aunque es muy joven, ya lleva más de 30 años trabajando en la mutua, ha pasado por diferentes puestos de responsabilidad dentro de la casa, fue responsable del área jurídica, fue responsable del área de prestaciones y a día de hoy es el secretario general de la mutua, ¿no? Asesora tanto a la junta directiva como al comité de gerencia en todos los aspectos relacionados con el día a día de nuestro sector, de las mutuas de accidentes, de todo lo relativo al marco jurídico que nos afecta, y la verdad es que es una persona de una valía muy importante que siempre está disponible para poder participar en cualquier tipo de evento que le solicitamos, a veces en demasía, pero siempre participa con buena cara y con la mejor de las actitudes. Y deciros de Jorge, bueno, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, que es diplomado en Derecho Europeo por la Universidad de Berlín y que es programa de desarrollo directivo por ESADE, ¿no? Y bueno, la verdad es que Jorge para nosotros es una persona que aun siendo secretario general de la mutua, es una persona muy cercana y siempre está disponible para cualquier colaboración que se le solicita, y estoy seguro que la ponencia de hoy pues la hará bueno, pues con la mayor de las explicaciones, intentando desvelar todas esas dudas, preguntas, cuestiones que, como decía Ramón, igual no están del todo orientadas en el Real Decreto, ¿no? Es un tema complejo en cuanto al redactado y esperemos que con la ayuda de Jorge podamos desvelar muchas de esas incógnitas, ¿no? Por mi parte, nada más, agradeceros a todos la posibilidad que nos dais a Sepello. Nos tenéis a vuestra disposición los más de 180 centros a nivel nacional que tiene Sepello por toda España, y como siempre, gracias a ADADE, a la Fundación y a Jorge, por supuesto, por su disponibilidad. Jorge, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Constantino. También yo primero quiero agradecer también a la Fundación ADADE por la oportunidad, y a todos ustedes por conectarse a esta sesión, en la que, con la presión que me han puesto tanto Ramón como Constantino Perea de que voy a resolver las dudas, el Real Decreto es complicadillo, pero a medida que va pasando el tiempo, yo creo que más o menos ya casi le tengo cogida la medida. Pero, vuelvo a repetir, no debe ser tan claro cuando estamos acostumbrados a que tras alguna norma haya un boletín red en la que te explica las cuestiones, y de momento esta norma, que hace tiempo que ha salido, todavía no tiene su correspondiente boletín red informando sobre la misma. Pero vamos ya a ver la explicación. Un momento que estoy para que lo puedan ver. Muy bien. Bueno, pues como se decía, es este Real Decreto Ley 13 del 2022, que además, sabiendo que el mismo, tras haberse publicado, el siguiente Real Decreto Ley hizo algunas modificaciones en el mismo. Este Real Decreto Ley regula no solo el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, sino que también establece algunas modificaciones en las prestaciones de seguridad social de los autónomos. Incluye mecanismos red sectorial y cíclico, como se estableció para los trabajadores por cuenta ajena en el régimen general, y también alguna modificación de la prestación de CATA, del cese de actividad. Pero nosotros nos vamos a ceñir en el nuevo sistema de la cotización. Y en este nuevo sistema ven en el índice que lo primero es la modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo, y es porque esas modificaciones que hay, excepto la primera que comentaré muy brevemente, el resto sí que tiene afectación en el sistema de cotización. Y la modificación que hace este Real Decreto Ley 13 en el Estatuto del Trabajo Autónomo, el aprobado por la Ley 20 del 2007, lo que hace es, primero, y los que han oído algunas jornadas nuestras, pues finalmente ya se elimina la posibilidad de la regulación del trabajo a tiempo parcial por parte del trabajador autónomo, la que recogía antes el artículo 24 y 25. Pero entrando ya
en las modificaciones que afectan a la cotización, las primeras que vamos a ver son modificaciones que no hacen ninguna modificación respecto a lo que son las condiciones para acceder a la bonificación, sino respecto a la cotización. Y así tenemos que en la bonificación por la conciliación de la vida familiar y profesional vinculada a la contratación, la regulada en el artículo 31 de este Estatuto del Trabajo Autónomo, esa regulación que es una bonificación del 100%, pues ahora se establece que será sobre la base media de cotización de los 12 meses anteriores, aplicándosele al tipo de cotización excluyendo la ITCC y sobre las cuantías provisionales o definitivas. Que además se ha de tener en cuenta, quédense ahora con este dato, pero luego lo desarrollaremos, que no será modificación no habrá ninguna modificación, regularización de las bases de cotización, porque ahora en el nuevo sistema veremos después que hay durante el año en el que se está cotizando las bases son provisionales y luego hay o no hay regularización, pero pasan a definitivas en el año siguiente. Tenemos después, en el artículo 35 del Estatuto del Trabajo Autónomo, las bonificaciones por altas de familiares, colaboradores o trabajadores autónomos, y aquí la modificación que se ha establecido es que la base, esa bonificación será sobre la base mínima del tramo primero de la tarifa general o la tabla reducida, según corresponda. En los trabajadores de Ceuta y Melilla, la del artículo 36, esa que es un 50%, se aplicará esa bonificación sobre la base mínima del tramo primero de la tarifa general. Igual sucede en el caso del artículo 37 para las bonificaciones en las cuotas en favor de determinados familiares de titulares de explotación agraria. Es decir, se aplica esa bonificación sobre la base mínima del tramo primero de la tarifa general. Por contra, en la base de cotización de los trabajadores autónomos durante el descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o lactancia, la del artículo 38, lo que se establece es que se aplica sobre la base media de cotización de los 12 meses anteriores, excluido el tipo para la incapacidad temporal por contingencias comunes, y sobre las cuantías provisionales o definitivas, sin que exista después posibilidad de regularización de esas bases de cotización. Y en ese mismo sentido, también en el artículo 38 bis, que es para las bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos, pues también se aplica sobre esa base media de cotización. Vuelvo a decir que solo hemos visto lo de la base respecto a estas bonificaciones porque es lo único que modifica el Real Decreto Ley 13 respecto a las mismas. Los requisitos que se requieren para poder acceder a esas bonificaciones vienen siendo los mismos que teníamos antes de la publicación de este Real Decreto y que ya se conocen por todos ustedes. Aquí sí que ya tenemos que se incluye un nuevo artículo 38 ter, que es las reducciones en la cotización a la Seguridad Social aplicables por el inicio de una actividad por cuenta propia. ¿Qué quiere decir? Esta es la nueva tarifa plana. Luego hablaremos porque es nueva tarifa plana y por lo tanto no estará en vigor hasta el 1 de enero del 2023. Recordarán, aquí también se establece que es para aquellas personas que hacen un alta inicial en el régimen de autónomos o aquellos que han estado 2 o 3 años antes sin estar en el régimen de autónomos. 2, si no han recibido ninguna bonificación, pero si recibieron anteriormente, estuvieron antes con la tarifa plana, pues entonces han de esperar 3 años en los que no han estado. ¿Y cuáles son lo que se establece? Pues se establece que la bonificación durante los 12 primeros meses, excepto para 3 colectivos, que son las víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo o las personas con discapacidad igual o superior al 33%, en el que su primer tramo es de 24 meses y durante ese periodo la cotización a la Seguridad Social será de 80 euros. Para el segundo tramo, que serán los 12 meses siguientes, es decir, el segundo año en general, y para esos 3 colectivos que decía de las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo o personas con discapacidad igual o superior, ya hemos visto antes que ellos tenían esos 2 primeros años, pues los 3 años siguientes, los 36 meses siguientes, entonces solo se tendrá derecho a la tarifa plana si los ingresos previstos para ese ejercicio, que se tengan en ese ejercicio, son inferiores al salario mínimo interprofesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues, primero, la tarifa plana para la generalidad de los autónomos seguirá siendo este segundo año de 80 euros, pero para esos 3 colectivos su tarifa plana, que ya es a partir del tercer año, será de 160 euros a partir de esto. Pero es regularizable. ¿Qué quiere decir? Lo que decíamos, solo se tiene derecho si los ingresos durante ese año son inferiores al salario mínimo interprofesional.
porque si son superiores, entonces ya no se tiene derecho a la tarifa plana. Y además también la norma lo que nos dice es que en el caso de que esa tarifa plana se tenga, por ejemplo, pongamos que se empieza la actividad en agosto del 2023, por lo tanto cogería el primer año sería de agosto del 2023 hasta julio del 2024 y el segundo, que empezaría en agosto del 2024 al 2025, pues durante el año 2024 y también durante el 2025 es cuando se tendrá que cumplir el requisito de que los ingresos de cada uno de esos 2 años no supere el salario mínimo interprofesional. Al igual que sucedía antes, en la tarifa plana no se cotiza por cata ni formación profesional, pero por lo tanto tampoco se va a tener derecho a, justamente en esos primeros años, a la prestación de cata. Se necesita, como saben, 12 meses mínimo de cotización para poder tener derecho a la misma. Y en el caso de que, estando en situación de cotización por tarifa plana, se cause alguna prestación, pues la base reguladora que se tomará será la base mínima del tramo primero de la tabla general, es decir, 950,98 €. Importante, es una bonificación, la de la tarifa plana, que debe solicitarse por el interesado. Si no se solicita, no la va a aplicar de oficio la tesorería. Y segundo, lo único que excluye en este nuevo artículo 38 ter de aplicación de tarifa plana es a los familiares ni a los miembros de los institutos de la vida consagrada de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no hay exclusión de socios, etcétera. Por lo tanto, les sería aplicable. Y también se incluye en este Real Decreto Ley un nuevo artículo 38 quater que para mí tiene todo su sentido. Y es la bonificación en la cotización por el cuidado del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Vamos a recordar que esta prestación, que es para, se reduce la jornada para ese cuidado del menor, un mínimo del 50 y un máximo del 99,99%, y nos encontrábamos que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, reducían, pongamos, el 75% de su jornada, había un 25%, y por lo tanto la empresa solo cotizaba por el 25%. Mientras que en las personas autónomas lo que sucedía es que, aunque hicieses la reducción, y pongamos este mismo ejemplo del 75%, como no estaba prevista la cotización a tiempo parcial, pues lo que sucedía es que sí que recibías la prestación del cuidado de menor, pero seguías teniendo que cotizar por toda la jornada que se estaba realizando. Pues esta bonificación lo que viene es a intentar solucionar este supuesto, y lo que establece es que todos aquellos autónomos que perciban la prestación del cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tendrán derecho a la bonificación del 75% de la base de cotización sobre la media de los 12 meses anteriores de cotización, excluido IT, como veíamos en los anteriores supuestos de base media de los 12 meses. Dentro de las modificaciones del Estatuto del Trabajo Autónomo es importante también tener en cuenta que su disposición derogatoria única lo que hace es la derogación de los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis. Estos 4 artículos eran los de la tarifa plana para trabajadores por cuenta propia agrarios, personas con los 3 colectivos que decíamos antes, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad inicial, tanto en el régimen especial de trabajadores autónomos como en el sistema especial de los trabajadores por cuenta propia agrarios, y lo que se señala es que se derogan. Por lo tanto, a partir del 31 de diciembre del 2022, en el 1 de enero, ya no habrá esa tarifa plana. Entonces, bastantes preguntas que normalmente se suelen realizar es ¿y qué pasa si yo tenía una tarifa plana? Pues nos lo da la disposición transitoria tercera de este Real Decreto, que establece que los que vinieran disfrutando antes del 1 de enero de 2023 la tarifa, los periodos máximos de cotización a los que se tenía derecho. Después veremos un ejemplo, al final tengo un ejemplo para este supuesto. Pero recordemos, si yo me doy de alta hoy, por lo tanto, noviembre de 2022, si cumplo los requisitos tendré derechos a la tarifa plana del artículo 31 y por lo tanto 60 €, etcétera. Luego veremos el ejemplo. Si yo en lugar espero a darme de alta el año que viene, en el 2023, si cumplo los requisitos, artículo 38 ter, entonces lo que tendré derecho es a una tarifa plana, pero que será de 80 €. Es importante porque veremos que en el supuesto de
En el año 2023 habrá gente de tarifa plana que está pagando 60 euros y gente, autónomos, con una tarifa plana, pero que pagan 80 euros. Vamos ya a lo que es lo gordo del nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Teniendo en cuenta que ya el Real Decreto nos establece que la cotización es en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio por las actividades económicas, empresariales o profesionales, que se ha establecido una doble tarifa, una tarifa general y una reducida, que cada tarifa, el total son 15 tramos, 3 tramos en la tarifa reducida y 12 en la tarifa general, y cada tramo tiene una base mínima y máxima. En primeros borradores que había y proyectos se establecía un tramo y una base concreta. Ahora seguirá habiendo la elección por parte del autónomo entre una base mínima y máxima, pero dentro del tramo que le corresponda. Y recordar, déjenme que les diga, que antes de este Real Decreto Ley se publicó un Real Decreto 504 del 2022 en el que se hacían modificaciones en los reglamentos, en el de altas, bajas, etcétera, y en el de cotización, y en el de cotización modificaba el artículo 43, y que ya saben, hasta ahora había 4 veces al año que se podían cambiar las bases de cotización. A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor este Real Decreto, serán 6 veces al año que se pueden realizar las modificaciones. Bueno, y también nos dice este Real Decreto que, con independencia de los rendimientos, cada ley de presupuestos generales del Estado establecerá una base máxima de cotización. ¿Cómo se hace la previsión? Porque primero, para el 2023, lo que tendremos que hacer es una previsión del promedio mensual de los rendimientos netos anuales dentro de la tabla general. Si de la previsión, que luego veremos cómo lo hacemos, si de la previsión lo que nos sale es que nuestros rendimientos mensuales son inferiores a la base mínima del tramo 1 de la tarifa general, 950,98 euros, entonces se elegirá dentro de la tarifa reducida, esos 3 tramos que hemos visto. Pero luego hay también los distintos colectivos, a saber que los familiares colaboradores, aquellos autónomos que ejercen funciones de dirección o socios que tengan el control efectivo de la sociedad, así como los socios de sociedades laborales, su base mínima será siempre la del grupo séptimo del régimen general, es decir, la base mínima de cotización para los trabajadores por cuenta ajena. Esto es lo que nos deja establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Luego veremos por qué una disposición transitoria establece cuál va a ser esa base mínima en el caso para el año 2023. También nos dice la norma que en los supuestos que haya un alta de oficio o fuera de plazo, la base de los periodos anteriores a esa comunicación, a esa alta de oficio, pongamos que la tesorería dice, oiga, esta persona en marzo hace el alta, pero desde enero compruebo que estaba ya realizando la actividad. Pues bien, desde enero a marzo su base será la base mínima del tramo 1 de la tarifa general, 950,98 euros, salvo que la propia Inspección de Trabajo señale que es una base superior. Y lo mismo en los supuestos en este mismo caso en el que yo me doy de alta en marzo, pero digo que estoy desde enero. Pues esos 2 periodos tendrían esa base mínima de cotización, la del tramo 1 de la tarifa general. Como decía antes, estas bases son provisionales, es decir, durante todo el año 2023, y eso sucederá cada año, las bases de cotización serán provisionales. Luego veremos que hay algunas que durante el propio año acaban convirtiéndose en ya bases definitivas y otras que el año siguiente tendrá que haber la regularización. La norma también establece que se aplicarán los tipos de cotización establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año para todas las contingencias. Bueno. Y entonces vamos, lo que se habla de la regularización, pero que nos sirve para hacer los cálculos de la previsión que decíamos para el año 2023. Una cuestión que es importante, y hay veces muchas preguntas que se hacen, ¿cómo calculo aquí o allá respecto a los cálculos? Recordemos que lo que se aplica es la normativa del IRPF y la tarifa y las normas fiscales. Y esto lo veremos más claro porque, como se dice aquí, la regularización se hace una vez al año en función de los rendimientos netos anuales obtenidos y comunicados telemáticamente por la correspondiente administración tributaria a partir del año siguiente. Es decir, que nosotros sabemos que lo que vamos a cotizar durante el año 2023 será a partir del 30 de junio, que es cuando acaba el plazo para presentar las declaraciones del IRPF, la administración tributaria, la agencia tributaria o las agencias forales en Navarra y el País Vasco comuniquen los datos a la Seguridad Social.
¿Cómo se entienden los rendimientos computables? Pues son los procedentes de todas las actividades económicas, empresariales o profesionales y, como decía antes, calculados conforme al IRPF para el cálculo del rendimiento neto. Es muy importante ahora la declaración de la renta para ver qué nos dice el rendimiento neto, porque sabremos qué es lo que es. Aquellas personas que están en estimación directa, pues al rendimiento computable, que es el rendimiento neto, se le ha de incrementar el importe de las cuotas a la seguridad social o aportaciones a mutualidades alternativas del titular de la actividad. Aquellas personas que están en estimación objetiva, los de módulos, pues el rendimiento computable es el rendimiento neto previo minorado para el caso de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, y el rendimiento neto previo para el resto, no, y el rendimiento neto para previo para el resto de supuestos de esto. Las personas que están en un sistema en una entidad que tiene de atribución de rentas, pues en este supuesto será el rendimiento computable imputado será si esa sociedad, comunidad, sociedad irregular, etcétera, está en el método de estimación directa, pues como veíamos antes, el rendimiento del método. Y para los que están en módulos o en sistema objetivo, pues en las agrícolas, en actividades agrícolas, forestales y ganaderas, el rendimiento neto previo minorado y el resto el rendimiento neto. Eso sí, las personas que ejercen funciones de dirección, socios con el control efectivo, se computa en los términos que reglamentariamente se determinan, de momento no se han dicho nada, pero ya sabemos que es la totalidad de los rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados de la participación de los fondos propios de aquellas entidades en la fecha del devengo del impuesto de sociedades y que tengan una participación superior al 32% o del 24% si es administrador. Estos porcentajes van como conocen porque son los que determinan que una persona tenga que estar en el régimen especial de autónomos de acuerdo con el artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social. Y en esos casos, así como la totalidad de rendimientos de trabajo derivados de sus dichas actividades. Creo que luego tengo un ejemplo, pero tengamos en cuenta, si tiene ese socio nómina, pues será la nómina, pero además, si se reparten dividendos, etcétera. Pensemos también que nos está hablando de rendimientos íntegros dinerarios o en especie. Y es decir, si yo porque soy socio tengo la vivienda que es propiedad de la sociedad, pero la tengo yo en uso, eso va a incluir lo mismo el coche, etc. Para los socios de trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, igual que hemos visto ahora. De manera adicional se tienen en cuenta los rendimientos que pudieran tener por la propia actividad económica y los rendimientos íntegros del trabajo, del capital mobiliario, dinerarios o en especie. Y los socios industriales, comuneros, sociedades civiles irregulares y sociedades laborales computarán la totalidad de los rendimientos íntegros del trabajo, capital mobiliario, dinerarios en especies, derivados de su condición de socios o comuneros. Eso es como se hace el principio, saber cuáles son esos rendimientos. Entonces, teniendo esos rendimientos, entonces se le ha de aplicar una deducción por gastos genéricos. Y ahora ya no hablamos de las deducciones que se pueden hacer en el IRPF. Lo del IRPF ya viene hecho en la declaración y nos sale un rendimiento. Sobre ese rendimiento, para la Seguridad Social, se establece una deducción, hemos de deducir un 7% o, en el caso de socios o personas que tienen la dirección de la sociedad y sociedades laborales, en lugar de un 7%, un 3%. Y además la norma nos dice que solo con que se hayan estado 90 días de alta en esa condición de socio o de ser el que tiene las funciones de dirección y control efectivo o en las sociedades laborales, ya se ha de aplicar el 3% o el 7%. Así nos da una cifra total. Digo que luego veremos unos ejemplos. Entonces, fijados esos rendimientos, se distribuyen proporcionalmente en el periodo a regularizar. Y ahí nos darán las bases de cotización mensuales definitivas, y en ese caso, según proceda, se regularizará o no. ¿Cómo se regularizará? Si la cotización profesional que nosotros hicimos por la previsión que hicimos de nuestros rendimientos es inferior a la cuota correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que están comprendidos realmente los rendimientos, pues entonces se deberá ingresar la diferencia hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se notifique el resultado de la regularización, sin interés de demora ni recargo. Por contra, si la cotización provisional que hicimos fue superior a la cuota correspondiente a la base máxima del tramo en el que están comprendidos los rendimientos, la tesorería procederá a devolver de oficio la diferencia sin intereses y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente aquel en que la correspondiente administración tributaria haya comunicado los datos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, vemos
Hacemos una cotización durante el año 2023, que es una cotización provisional, las bases son provisionales. A partir del 30 de junio del 2024, por poner ejemplos con años, es cuando se empezaría a hacer, en su caso, la administración tributaria pasa los datos a tesorería y ve si se tiene que hacer regularización. Y si hay regularización, si es que tenemos que pagar, es decir, que la cotización provisional que hicimos fue inferior, lo tendremos que pagar en el mes siguiente a aquel en que se nos notifique el resultado de la regularización, es decir, en el 2024. Por contra, si lo que tienen es que devolvernos el dinero, pues ya sabemos que aquí ya no será con tanta rapidez, sino que será en el 30 de abril del ejercicio siguiente, es decir, en este ejemplo sería a partir del 2025. Tengan en cuenta que hemos dicho que no hay intereses de demora o recargos si nuestra cotización provisional fue inferior. Pero lo que sí que queda claro es que si durante el año, con esa cotización provisional, yo dejé de cotizar algunos meses, en ese caso sí que sobre esas bases se nos realizarán los intereses y recargos que procedan. Vale. Importante, la base de cotización es definitiva para los autónomos que no han presentado el IRPF o no hayan declarado los ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos, los de estimación objetiva. Y esa base será la base mínima de cotización por contingencias comunes del grupo 7 del régimen general de la Seguridad Social. Y además, si la Administración tributaria efectúa modificaciones posteriores en los importes de los rendimientos anuales, si son inferiores se podrá solicitar la devolución y si son superiores, la propia Administración tributaria lo comunica a la inspección a efectos correspondientes. En este supuesto de apartado no se modifica en caso alguno el importe de las prestaciones. Es decir, estos supuestos no modifican, tampoco se modifican los supuestos de acuerdo con lo que dice el artículo 309, que es en el supuesto de que se haya causado alguna prestación, como puede ser la incapacidad temporal, el subsidio de riesgo embarazo, de lactancia natural, prestación de nacimiento y cuidado del menor, o el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, prestaciones de cata o de red sectorial o cíclico, esas bases de cotización pasan a ser definitivas y por lo tanto no hay que hacer la regularización. Y es importante porque se han de tener en cuenta luego a la hora de realizar los cálculos de la regularización. Ahora lo veremos. Respecto a la base reguladora, en los supuestos de cotización reducida y cotización de 65 años o más del artículo 300, lo que se nos dice es que tanto en uno como otro, la tarifa para la base de reguladora, en el caso de que causen prestaciones, se tomará la base mínima del tramo primero de la tarifa general, es decir, 950,98 euros. Y en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios, hasta el 120% más esa base. Y si se ha elegido una base superior, pues lo que exceda de esos 950,98 euros ya se le aplica el 18,75%. Muy bien. Como decíamos, para hacer ese cálculo de los rendimientos, hemos visto cómo se hacían, normas de fiscales, teniendo en cuenta si estamos estimación directa, estimación objetiva. Hacemos esa previsión a la hora de hacer la previsión, pero para tener cuáles son los rendimientos y hallar la base reguladora, lo que tenemos es que dividir esa previsión de rendimientos entre 365 días del año y lo que nos da el importe por 30 y entonces hallamos lo que son los rendimientos anuales netos obtenidos. Pero hemos de saber que a esos no siempre va a ser dividirlo entre 365 días, porque si hemos causado alguna prestación, ya hemos dicho que entonces las bases vienen definitivas, por lo tanto se han de eliminar de los 365. Luego vemos un ejemplo. Y por lo tanto se descuentan todos los días naturales. Se descuentan porque a su vez tampoco hay ninguna regularización de las bases de las prestaciones que se hayan pagado, ¿vale? Tenemos que para los miembros del Instituto de la Vida Consagrada de la Iglesia Católica se ha establecido que ellos eligen una base igual o superior a la base mínima del tramo tercero de la tabla reducida, 898,69, pero solo nos habla de la base mínima. Por lo tanto, así como en otras ocasiones decía, bueno, la base mínima y máxima del tramo 3, no, simplemente nos habla de la base mínima, por lo tanto, cabría hasta la base máxima del propio régimen. Y sabiendo que para estas personas no tienen la cobertura de la incapacidad temporal, el accidente de trabajo y enfermedad profesional, el CATA ni la formación profesional.
Otra de las preguntas que se hace, ¿es necesario realizar un ajuste en la cotización durante el año conforme a las previsiones? Bueno, el artículo 44.4 del reglamento de cotización nos dice que deberán, el artículo 45 nos dicen que podrán, y la solución, el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social, que nos dice que deberán. De todas formas, con la dificultad que comporta, yo no creo que la inspección se vaya a poner, salvo casos claros de fraude. Respecto a los supuestos de pluriactividad, lo que permite la nueva norma es que a la hora de elegir la base de cotización, sí se pueda excluir la parte de la IT si se decide por parte de esos autónomos que ya la tienen cubierta en su actividad en el régimen general, pues que puedan deducir esos importes. Y otra de las cuestiones que se establece en la disposición que se establece en el Real Decreto es que los autónomos dedicados a la venta ambulante o domicilio no se ha previsto nada y, por lo tanto, o lo único que se ha previsto, perdón, es la derogación de la disposición final sexta de la Ley General de la Seguridad Social, que esa es la que preveía que por parte del Gobierno se estableciera una base mínima de cotización para este colectivo inferior a la fijada anualmente y, por lo tanto, ya no hay esa previsión, pues van a cotización al sistema igual que todos los autónomos. Respecto a los pensionistas de jubilación que contabilicen con el trabajo autónomo, ya que ya sabemos que cotizan solo por la IT y por accidente de trabajo y enfermedad profesional, además de la cotización especial de solidaridad por contingencias comunes, pues en la cotización especial también indicar que se aplica a los pensionistas que compatibilizan la actividad profesional con abogados, médicos que tienen una mutualidad alternativa. Las personas que permanezcan tras el alta alcanzar su edad de jubilación únicamente cotizan por contingencia común de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las autónomas víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva la protección o su derecho a la asistencia social integral, que se mantiene la obligación de cotizar, se suspende durante 6 meses y serán considerados como cotizados a efectos de futuras prestaciones. Y respecto a los trabajadores por cuenta propia del régimen especial del mar, indicar que el grupo primero se hace conforme a los rendimientos netos, pero en el grupo segundo y tercero se fijarán anualmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y de estos. Aquí he dejado la tabla para que conozcan esos 3 tramos de tabla reducida y tabla general. Vamos a ver disposiciones transitorias importantes. La disposición transitoria segunda lo que nos señala es que mientras no se elija la base de cotización durante el año 2023, sobre la base de cotización del 2022 es la que se tomará, aplicando los cambios e incrementos que con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 o legislación anterior les pudiera corresponder. Por lo tanto, se va a tener que hacer una comunicación de cuáles son esos rendimientos previstos para el 2023, pero mientras no haya, de acuerdo con la disposición transitoria segunda, lo que tomará la tesorería son la base que teníamos a finales de año. Después tenemos la disposición transitoria cuarta que nos establece que aquellos autónomos de alta a 31 de diciembre del 2022 cuyos ingresos en cómputo anual durante el 2023 y 2024 estuvieran dentro de los tramos establecidos de la tarifa reducida, de la disposición transitoria primera, se les aplicará durante 6 años en cada uno de los ejercicios una base mínima de cotización de 960 euros, pero solo a efectos de calcular las pensiones del sistema, aunque elijan una base de cotización inferior. La que sí que es importante es la disposición transitoria sexta porque se refiere a la tarifa plana. Tarifa plana, no solo a la tarifa plana, perdón, se refiere a aquellos autónomos que, como hasta el momento la base de cotización la elegía uno sin tener en cuenta los rendimientos, y lo que nos dice es aquellos autónomos que a 31 de diciembre tuviesen una base de cotización superior a la que les correspondería de conformidad con los rendimientos previstos, la podrán mantener dicha base o una inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que si yo estaba cotizando, por ejemplo, por el tope máximo de cotización, pero por mi previsión del 2023 me tocaría una base, pongamos, de solo 2.000 euros, yo si quiero la puedo mantener la base máxima, incluso rebajarla, siempre hasta dentro de los 2.000 que son los que me corresponderían, la puedo mantener. Y además no se ha establecido únicamente para el 2023, es una disposición transitoria, pero no limita, por lo tanto, siempre se podrá mantener. Cuestión distinta es que en el 2023, si yo tenía una base antes de 1.000 y ahora me corresponde por mis tramos una base de 1.000, yo ya no podré elegir una base de 3.000.
Esta es la disposición transitoria sexta. Y, como decía antes, a los familiares que ejercen funciones de... los autónomos que ejercen funciones de dirección o socios que tengan el control efectivo y los socios de sociedades laborales, autónomos también de alta o oficio fuera del plazo, de acuerdo con la disposición transitoria séptima de este Real Decreto, para el año 2023 su base no podrá ser inferior a 1.000 euros. Antes de pasar rápidamente a los ejemplos, otras de las preguntas que se señalaban muchas veces es, bueno, y las limitaciones que antes había cuando 47 años, 48, todo eso se ha eliminado, por lo tanto vamos a rendimientos. Vamos a ver ejemplos. El primero es uno de tarifa plana. Autónomo que se da de alta el 1 de octubre del 2022 eligiendo una base mínima de cotización. Bueno, desde el 1 de octubre del 2022 ahora hasta el 30 de septiembre del 2023, tarifa plana porque cumple los requisitos del artículo 31, por lo tanto su cuota mensual será de 60 euros, que comprende contingencia común y contingencia profesional, pero no el cata y enfermación profesional. El 1 de octubre del 2023 al 31 de octubre de 2024 reducirá su cuota por contingencias comunes aplicando un 50% sobre la cuota resultante de aplicar al tipo de cotización sobre una base mínima, la base mínima que le corresponda. Aquí sí tenemos que la base de cotización sería 751,63, de acuerdo con lo que hemos dicho de la base mínima. Se le aplica el 28,30%, 212,71, con la reducción queda 106, pero a eso se le ha de añadir la parte de contingencia profesional, el 1,30, que es 9,77%. Como no tiene cata y formación profesional, ya no añadimos nada, la base sería de 116,12. Pero si tenemos que del 1 de abril al 31 de octubre del 2024, entonces ahí, porque esos son los primeros 6 meses, se reducirá su cuota por contingencias comunes en un 30%. Volvemos a hacer los cálculos, esa base mínima por 28,30, que es el tipo de cotización, le reducimos el 60%, 148. Le añadimos la parte de contingencia profesional, su cuota 158,67. Y los otros 3 meses siguientes es lo mismo, lo único que es una cuestión más jurídica y de a quién cargan esa reducción, porque en el primero es una reducción y en esos 3 últimos meses es una bonificación. Vamos en el segundo ejemplo, que es un peluquero con una previsión de rendimientos anuales para el 2023 de 21.500. Vamos a hacer conforme a dicha previsión. Si miramos la disposición transitoria primera, ese párrafo para el 2023, vemos que le corresponde el tramo 3 de la tabla general. Pero hemos de tener en cuenta, a esos 21.500 le restamos un 7%, pero son un peluquero, son 19.995, que lo dividimos por 365 días al año y lo multiplicamos por 30, su previsión es de 1.643,42 euros. Puedes coger esa base de cotización entre 960 euros y la base máxima dentro de ese tramo tercero que hemos visto, y lo que elige finalmente el peluquero es una base de 1.100 euros. Por lo tanto, tenemos que la cuota provisional va a ser de 3.335,81 euros, de acuerdo con lo que hemos visto, y aplicando todas las cotizaciones. Aquí sí que ya tenemos que añadir también formación profesional y cata. Pero para que viésemos el ejemplo, vemos que decimos que durante el año 2023 causa una baja por enfermedad común del 1 de marzo al 30 de abril. A la hora de ver la regularización, tenemos que coger esos 19.995 euros, de acuerdo con esa previsión, hemos dejado la misma previsión, pero en lugar de aquí de 365 euros, le sacamos 89 días de baja, 276. ¿Por qué? Porque son los meses está de baja, marzo y abril, pero también se ha de incluir el mes anterior, que es el que sirve, siempre se ha de coger los meses que han influido o que se han tomado para el cálculo de la prestación. Por lo tanto, le reducimos esos 89 días, 276 multiplicado entre 30, lo que nos da es que sus rendimientos mensuales netos son de 2.173,36. Nos vamos al tramo 6 de la tabla general, pero en ese tramo de la tabla, en esa tabla general, el tramo 6 queda, la base mínima es 960,78, superior a la que veíamos en el tramo tercero, igual, pero la base máxima 1.700. Por lo tanto, la base escogida, que era de 1.000, está también dentro del tramo 6. Por lo tanto, no hay ninguna regularización. Pero para poner un ejemplo con regularización, pensemos que la agencia tributaria lo que dice es, oiga, los rendimientos netos de este peluquero en realidad fueron 32.000 euros. Vale,
le sacamos el 7% de gastos, 29.760, dividimos entre los 276 teniendo el tiempo que está de baja y lo multiplicamos por 30, lo que vemos que los rendimientos netos son de 3.234,78 euros. Por lo tanto, nos vamos a la tabla 9, de la tabla general, el tramo 9, que tiene una base mínima de 1.209,15 y una base máxima de 3.620. Por lo tanto, procede la regularización por diferencia entre los 1.100 que él era su base de cotización provisional a 1.209 por 15. Por lo tanto, se da una diferencia aplicable por cada mes que le corresponde de 33,40 euros. Y rápidamente, ya para acabar, tenemos un supuesto, al contrario, un socio de una sociedad limitada con una nómina de 1.500 euros mensuales, sin pagas extras, es decir, por 12, y con una previsión de rendimientos por ser socio de 50.000 euros. Volvemos a hacer la previsión, los 1.500 euros mensuales por 12 y le sumamos además los 50.000 por los rendimientos por ser socios, 68.000. Una reducción aquí en lugar del 7 del 3 nos da 69.960, lo dividimos entre 365, nos da una previsión de 5.421,39, por lo tanto, conforme a la previsión de rendimientos, está en el tramo 11 de la tabla general. Puedes coger entre una base mínima de 1.372 o una máxima de 4.495,50 y escoge la base máxima. Tenemos los cálculos hechos, la cuota mensual sería 1.375,63. Pero después, al año siguiente, en la regularización, la agencia tributaria dice, oiga, al final la previsión de los rendimientos por ser socio en lugar de los 50.000 son 25.000. Entonces lo que tenemos que la previsión son 43.000, le hacemos el menos el 3 y luego multiplicamos entre los 365 por 30 y los rendimientos netos, nos da 3.482. Aquí baja al tramo noveno en el que la base mínima es 1.209,15, pero la máxima es 3.620, por lo tanto hay una diferencia porque teníamos una base superior. Ahí habría una devolución de 267,90 euros que debe devolver la Seguridad Social. Pues con este ejemplo estaríamos ya para las preguntas. Muchas gracias por la atención. Pues sí, parece que con esto hemos llegado al final de la presentación. Jorge, primero que nada queremos darte las gracias y pasamos ahora sí a la ronda de preguntas. Creo que nos da tiempo a resolver un par de ellas. Muy bien, pues la primera dice, teniendo en cuenta que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y aunque se puedan hacer varias modificaciones, ¿recomendáis poner una base diferente para principios de 2023 basándonos en este caso? Vale, primero lo que se ha de tener en cuenta que no es con los rendimientos, o sea, los rendimientos del 2022 los tendremos que tener en cuenta, pero para hacer, lo que tenemos que hacer no es conforme a los rendimientos del 2022, sino la previsión de los del 2023. Y ahí elegir el tramo que nos corresponde, dentro del tramo que nos corresponde, entre la base mínima y máxima. Lo que sí que es bueno, como con los ejemplos, lo que quería ver es que al principio, cuando uno ve, pues siempre va a tener que haber regularizaciones. No, porque si vemos los tramos, los distintos tramos, bases mínimas y máximas, si hacemos la elección más o menos, podemos hacer una elección en la que, aunque pasemos 6, 7 u 8 tramos de una a otra respecto a la previsión, a la realidad, no hay regularización. Y eso creo que es lo importante para evitarnos las dificultades que comportarían las regularizaciones. Muy bien, tenemos otra que dice, si un autónomo quiere subir su base de cotización al final de su vida laboral, ¿va a poder hacerlo ahora o siguen las limitaciones a partir del 1 de enero de 2023? Entiendo que si sus rendimientos netos son altos, sí puede. Exacto, esa es una de las modificaciones. Hasta ahora teníamos esos que cuando se tenían más de 50 años, 48, 47, cada vez lo iban. Ahora no hay esa limitación porque la cotización es por rendimientos. Y si tus rendimientos son altos, tú puedes tener un tope de cotización, igual ponerte hasta los 50 no has tenido unos rendimientos altos o tenías, porque el sistema te lo permitía, habías escogido una base mínima. Pero si tú estás ganando más de 5.000 euros al mes, en esa previsión, tú podrás elegir dentro del tramo la base máxima de cotización. Y por la edad no hay ya limitación. Perfecto, creo que da tiempo para contestar otra pregunta más. Esta dice, si una persona percibe unos rendimientos por una actividad ocasional que no requiere su alta en renta, ¿la Seguridad Social va a aplicar la base mínima?
si ha percibido, por ejemplo, unos rendimientos de 100 o 200 euros, también la cotización por base mínima será superior a los ingresos percibidos. Base mínima, tramo 1, tabla reducida. Sí, gracias, Ana. En este caso, he tenido también en otras sesiones algunas preguntas, y es lo que se ha de tener en cuenta es que, a pesar que ahora tenemos un sistema de tablas, y dentro de las tablas reducidas, la primera, el tramo 1 de la tabla reducida es cuando se ganan menos de 670, creo recordar, euros, pero eso no significa que se haya modificado el sistema de alta a la seguridad social, y por lo tanto seguimos con los mismos criterios anteriores. Si la actividad es ocasional y no se cumplen los requisitos que la jurisprudencia y la normativa hasta ahora establecían para tenerte que dar de alta, por la modificación del sistema de cotización no supone que ahora sí que te tengas que dar de alta. Es decir, si yo solo hago una actividad una vez al año por muy poco y no tenía que estar dado de alta, ahora sigo sin tener que estar dado de alta. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, así que todas las preguntas que queden por hacer nos las podéis enviar por correo electrónico, tal como hemos indicado en el chat. Y ahora sí doy la palabra al presidente de ADADE, José Luis García Núñez. Adelante. Muchas gracias Ana. Bueno, yo aquí veo un apunte que quiero hacer. Mira, el legislador está empeñado en que los departamentos laborales sufran un poquito más todavía. No nos quepa la menor duda que vamos a sufrir, porque vamos a tener que hacer una labor lectiva, tramitadora, asesoradora y casi psicológica. Porque las normativas, que no solamente la de autónomos, sino todas las que vienen muy atropelladas, vienen muy continuas y con muy poco espacio de tiempo para poderlas desarrollar y poder, sobre todo, que nuestros autónomos y nuestros socios administradores sepan por dónde tirar. Hago un aviso sobre todo a los autónomos que vayan a pensar que con su base máxima de cotización van a tener después una corresponsabilidad con respecto a las prestaciones máximas. No son corresponsabilidades. La base máxima de autónomo luego no te va a quedar esa misma base media que tengas. ¿Por qué? Porque las prestaciones de jubilación y todas las demás están topadas. Siempre recomendaremos desde nuestras asesorías y de nuestros despachos que antes de hacer cualquier movimiento, por supuesto, se asesoren, que para eso estamos todos nosotros, la propia Seguridad Social también, pero la Seguridad Social además nos traslada la mayoría de los casos para que se lo demos totalmente visto y luego ellos puedan determinar si está bien aplicado o mal aplicado. No me enrollo más, que luego me paso de tiempo si me llaman la atención. Quiero agradecer a la Fundación ADADE, a Ramón María, su presidente, por supuesto a Sepello, Constantino, a Miguel García, que no nos puede acompañar por motivos de trabajo, a ti, Jorge, que has hecho una exposición clara, diáfana, fabulosa, por así decirlo, y muy resumida de una ley tan compleja y tan difícil de entender para todos y más para el propio autónomo que la va a recibir. Y nada, agradecer sobre todo siempre la disponibilidad que Sepello tiene para con ADADE, para con su fundación, para abrirnos, para asesorarnos y verdaderamente ser un partner necesario y colaborativo en estos momentos que todos nos toca sufrir, entre comillas, con la nueva legislación cambiante. Mil gracias y nada más. Cualquier tipo de preguntas que nos puedan hacer, como yo decía anteriormente, en las que hayáis hecho directamente y no se hayan podido responder, os las contestaremos por vía privada y esto, como se ha grabado todo, pues lo tenéis a vuestra disposición para poderlo consultar. Muy agradecido a todos por vuestra presencia, un fuerte abrazo y que lo podamos aplicar de la mejor manera posible. Gracias a todos. Gracias a todos.